Quiero sentirme iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada. Bienvenidas una vez más a La Palabra contra el Silencio. Hoy tenemos a Pablo Benavente. Hola, Pablo. Hola, Pilar, ¿qué tal? Tenía muchas ganas de que estuvieras por aquí, en la sede de Mundos, que hoy estamos... Bueno, tenemos un día un poquito nublado, pero bueno, no está mal. Me gustaría preguntarte, porque tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, y yo creo que en todo este tiempo hemos cambiado mucho. Bastante, creo, sí. Y me gustaría que me hicieras un poco esa reflexión, ese viaje para la gente que conoce tus libros, pero a lo mejor no conoce tanto esa evolución, y que nos contases un poco qué destacarías de ese cambio, ¿no? Ahora que estamos en una época tan de cambio, ¿qué destacarías del tuyo? Pues yo creo que, bueno, al final cuando entré en este mundillo y poco antes de conocerte realmente, era prácticamente un adolescente. Yo entré con 19-20 años. Entonces realmente ha sido toda la evolución, todo el dejar de ser esa persona, ¿no? Que además se mezcló un poco con todo el convertirte en autor y publicar libros y demás, ¿no? Entonces creo que ha sido una cura de humildad, en cierto modo, todos estos años, este aprendizaje, ¿no? Bueno, todos somos muy idiotas con esa edad, ¿no? Especialmente los tíos, pero y con un poquito de fama, un poquito de poder, pues más todavía, ¿no? Entonces creo que el mayor cambio, en cierto modo, es tratar de desapegarme de esa postura. No sé si lo he logrado del todo, pero cuesta mucho. ¿Te arrepientes de algo de estos años? Hostias, arrepentirme no. Hay cosas de las que no estoy orgulloso, evidentemente. Pero creo que todo, al final, todo es camino, y todo, si estamos aquí precisamente es porque, aunque fueran malas decisiones, derivan en algo que puede ser positivo, ¿no? ¿Y qué es lo más importante que has aprendido? La cura de humildad que decías. Sí, yo creo que a nivel personal lo que más me ha costado aprender, y lo que no, el último puente que no he querido cruzar, ¿no?, es dejar de ser lo que yo quiero ser. Al fin y al cabo veo como mucha gente ha vendido lo que quería ser, lo que era, por un beneficio, por un progreso, por un pasito más, ¿no? Y en cierto modo, por la gente que me gusta, que yo sigo, que no cruzo ese límite, ¿no? Creo que no terminé de hacerlo. Evidentemente tiene sus consecuencias negativas, pero me alegro de no haberlo cruzado. Para mí fue ese punto, ¿no? El no dejar de hacer lo que yo quería hacer en todo momento. Tú tienes una frase que también es un título: la respuesta es no ser como ellos. ¿Quiénes son ellos? Cuando publiqué el libro, ellos eran muchos grupos. De hecho, incluso la propia editorial era ellos. Ese libro me medio obligaron a publicarlo. O sea, trapos sucios me medio obligaron a publicarlo. Fue una cláusula de otro contrato editorial de un amigo mío. Entonces cogí lo que tenía de ese último año, ¿no?, y lo agrupé en un libro y lo solté. De hecho, es el libro más inconexo que tengo. No tiene una historia como tal, ni es circular, ni nada por el estilo. Y tiene mucha crítica, porque al final lo terminé de cabreo, de pura rabia. Y la respuesta a no ser como ellos es precisamente lo que te decía antes, ¿no? Este es el puente que me voy a cruzar y no me parezco en nada a vosotros, ni quiero hacerlo. Así que seguid por ahí, por ese camino, que para mí la clave es no parecerme a ti, ¿no? No es tanto saber quién eres tú, sino saber quién no quieres ser. ¿Y te consideras un lobo solitario? No tanto como me gustaría, creo. En cierto modo, porque creo que nadie puede ser tan solitario al final. Somos animales sociales, de una forma u otra. Y evidentemente llevar ese camino pues es solitario, no tiene... Pero como artista independiente. Como artista. Sí, un poco sí. Como artista sí. ¿Estás haciendo ahora lo que te da la gana? Trato de hacerlo. Creo que llegó un punto en el que admití que haciendo lo que me gustaba no iba a vivir de ello. Y puesto que no voy a vivir de ello, pues por lo menos no voy a hacer nada que no quiera hacer. Hago lo que me da la gana y lo que disfruto y lo que me llena. Si no, ¿para qué? Y la poesía te ha traído muchas cosas buenas, muchas cosas de disfrutar, esto que decías. ¿Nos cuentas alguna que te haya traído? Lo más bonito, yo creo, que es ver algo que te gusta a ti, algo que tú haces para ayudarte o para sobrevivir, o como inercia prácticamente, compartido, leído por otros, ¿no? Recuerdo que recibí un comentario en un blog anónimo que tenía,
con todas las redes y demás, que no tienen ni mi nombre puesto, a las 4 o 5 de la mañana de una chica de Argentina. Es justo lo que quería leer ahora, ¿no? Y de repente me voló la cabeza, ¿no? Lo que yo hacía por mí, que leían mis 4 amigos, la persona a la que iba a la indirecta y poquito más, ¿no? Que de repente una persona en otra parte del mundo dijera, estoy en ese punto, ¿no? Me siento igual. Ahí es cuando encontré, digamos, la utilidad o encontrar algo válido en compartir lo que yo hacía para mí, ¿no? Y ese es el punto que te decía antes que no quería cruzar, ¿no? En no dejar de hacerlo para mí en cierto modo. Evidentemente todo lo que tú haces como un proceso artístico, otra persona tiene que consumirlo y empatizar con ello y hacer lo suyo, ¿no? Pero creo que un autor de nada no debe dejar de hacer lo que le nace, no tiene que pensar en el producto para hacerlo, creo que eso lo contamina ya. ¿Y de qué año estamos hablando de esto que te sucede en el blog? Pues fácilmente sería hace 13 años o 14 años por lo menos. Sería 2008, 2007, 2009 o por ahí. ¿En qué momento sientes que has llegado como, digamos, no a la cumbre, pero sí a un momento bueno de tu carrera como escritor? Complicado. Lo traducimos en éxito, lo traducimos en poder, en sentirte bien. ¿En cómo lo sientes tú? Porque a lo mejor otra gente te ve, te sigue y dice, bueno, este tío lo ha petado, ¿no? O sea, ha llegado como a donde mucha gente quiere llegar, pero quizá tú no lo sientes así porque tú estás buscando otra cosa. Yo me llevé un chasco con ese tema. Yo publiqué Circo de Quimeras en 2015, que fue un libro que terminé con 18 años, que son 7 años antes de publicar ese libro. Era un libro que cuando ya publiqué no me gustaba. Son 7 años muy clave en el desarrollo de una persona y ya no me sentía para nada así, ¿no? Pero es cierto que era una historia muy circular y que fue con la que empecé y la que todo el mundo, entre comillas, conocía, ¿no? Que me pudiera seguir. Y me lo publicó Harpo y me fue muy bien, ¿no? Y tuve la siguiente propuesta editorial, que fue con Frida, el segundo libro, que era otro libro distinto. Ya Izar la Negra era otra cosa distinta. Y me fue muy bien, pero me fue muy bien por el rebufo, creo, del primer libro. Y porque fue un momento en el que todo funcionaba. Había muy pocos autores, había mucha cancha, todas las editoriales independientes, que eran 4 o 5, estaban en alza, la feria del libro era por y para la poesía, todo era para la poesía, ¿no? Fue un año como todo funcionaba. Pero después de eso ya dejó de funcionarme, pero tanto porque el tercer libro, ya te dije antes que no se parecía en nada a esto, ¿no? Y que ya no me gustaba. La gente buscaba otro Circo de Quimeras y yo no quería hacer eso. Entonces ahí fue cuando se empezó a separar el camino, ¿no? Cuando yo ya no quería escribir otra vez lo mismo, ¿no? O quería un poco darle la vuelta a ese mensaje de puro amor o desamor, o tan simple, tan vacío, que ya no me decía nada a mí. Y dejó de ser consumible, o había gente que sí lo hacía y empezó a funcionar mejor a ellos, ¿no? Entonces, momento álgido, pues, con Izar la Negra fue cuando llegué al punto de que tenía 50.000 eventos todos los meses y todo el mundo quería contar conmigo, ¿no? Momento personal, pues quizás cuando me autoedité con el cuarto libro. Ahí me sentí completamente yo, le dan por saco a todo lo demás y para adelante con lo mío, ¿no? Claro, porque cuéntanos eso, porque de cara a las espectadoras y los espectadores, una persona que de repente pues está en la Feria del Libro y está con editoriales, bueno, que tienen un gran alcance, de repente se autoedita. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Si nos puedes contar. Fue un poco a raíz de lo que conté antes de este libro, este tercer libro. Yo me llevé un chasco en cómo funcionaba la historia, todo el buen rollo, todo el creemos en tu obra y demás, pues al final son todo números, por desgracia, y te das cuenta de que no es tan bonito, tan romántico como parece. Entonces te paras a pensar en quién se está beneficiando de tu obra, lo que quieren de ti, no les interesa para nada lo que tú quieres hacer o lo que tú quieres contar. Coincidió con un cambio de la editorial en la que estaba, de Frida, con un par de malos gestos, tonterías, y al final rompí con ellos. Y cuando me vi sin ese apoyo que tenía ya, ¿no? Porque perdí por completo ese momento alto de Izar la Negra, y con un mal rollo con la editorial y con ninguna a la vista que me interesase realmente, dije yo, bueno, ¿por qué voy a hacer lo que no quiero, ¿no? Y me autoedité el libro. Debo reconocer que echo de menos la Feria del Libro y cosas por el estilo, todo lo que conlleva, digamos, una editorial bien llevada.
es muy reconfortante y gusta mucho, y evidentemente hay algo que se siente agradecido, ¿no? Cuando te ves ahí en mitad de la feria con la gente pasando, o te llaman de un medio por una entrevista, o para recitar por el día del libro o el día de la poesía. Eso es un sacrificio que haces cuando te metes en la autoedición, o cuando, bueno, no apuestas por las 4 picas de lanzafuertes, ¿no? Entonces lo echo de menos, pero no me arrepiento. Con la autoedición, ¿has notado que en términos económicos el dinero va más hacia ti? ¿Has notado, no sé, algún tipo de diferencia positiva? Porque ya nos has contado como las desventajas de no estar en ese circuito editorial, pero ¿qué has sacado bueno de la autoedición? A ver, evidentemente lo mejor de la autoedición es el no tener límites. Tú haces lo que tú quieres, como tú quieres, el tamaño que quieres, el diseño que tú quieres, metes lo que te da la gana dentro del libro porque no tienes límites. Nadie te dice, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no va con la corriente de esta editorial, ¿no? Entonces tienes una total libertad, y eso es un lujo que pocas veces un escritor tiene, ¿no? Y económicamente, evidentemente, pues el 100%, digo entre comillas, porque al final la inversión la has hecho tú, los gastos de envío los haces tú, el trabajo de oficina lo haces tú, que responder en los emails, a esta persona le llegó el libro, a esta persona no. Al final hacer tú eso es un desgaste muy grande, ¿no? Pero claro, después de repente fue el libro que menos me ha funcionado a nivel ventas, pero a nivel económico pues posiblemente sea el primero o el segundo que más me ha dado. Cuéntanos un poco sobre tu siguiente libro. Vale, el siguiente proyecto es Infame Capitana, es el título que le puse. No me refiero a una persona, sino a la felicidad, ¿no? Ese punto de estar bien, ya no feliz, pues creo que la felicidad es algo muy instantáneo, que no es un estado constante, ¿no? Pero como que le cuesta mucho a la poesía aferrarse al estar bien, ¿no? Como que somos un poquito autodestructivos con toda esta historia y tiene mala fama, ¿no? Es una infame capitana el decir quiero hablar de estar bien o de aspirar a ello, ¿no? Por eso elegí ese título. Lo voy a publicar con Puñales Ediciones. Es una editorial nueva que bueno, que estamos ahí a punto de sacar ya primeros proyectos. Y estoy muy contento, la verdad. Al final conozco a todas las autoras de la editorial y es del poquito grupo del gremio con el que tengo fe y no me he llevado muchos chascos, así que bueno, tengo ganas, la verdad. ¿Crees que hay amigos en este sector o crees que son todo intereses? Creo que hay amigos y puede que coincidan con el sector, pero en el sector no hay muchos amigos. Creo que al final no deja de ser una industria y como en todas ellas, pues la economía o los números priman, y que además es una industria muy inexperta. La poesía como negocio, digamos, surgió hace 5 o 6 años o un poquito más, ¿no? Entonces realmente no hay un código de conducta ni una forma de hacerlo, así que no creo que realmente haya compañerismo más que amistad. No creo que exista el compañerismo, o muy poquito. Es muy inocente quizás el compañerismo. Te lo encuentras, desaparece con el primer chasco y ya creo que se pierde. ¿Escribías de niño? Poco. Lo primero que hacía era una novela que tenía, un intento de novela, una historieta que montaba, muy fantástica toda, muy literatura fantástica, que es lo que me gustaba a mí de adolescente. Mi padre me obligó a leerme El Señor de los Anillos, le odié muchísimo por ello y después le quise muchísimo y le agradezco todavía que lo hiciera, ¿no? Ese momento en que anuncian esa película que es súper antes y después, ¿no? Porque no había nada parecido a eso en el cine, y me dice, no, hasta que no te leas el libro no ves la película. Que me enrabieté por completo con él, ¿no? Y después lo agradecí porque la película me supo a poco y me di cuenta de la importancia de volver a las fuentes, ¿no? y del punto de origen. Me aficioné a la lectura por completo y sí tenía el recurso de escribir cuando tenía una pataleta o algo que no entendía o me pasaba algo. Entonces ese recurso se convirtió en constante, no era poesía para nada. De hecho, hasta prácticamente, como te contaba antes el comentario por ahí, no tenía interés en llamarlo poesía ni lo enfocaba por ahí. Eran textos o mitonas ahí de lo que yo pensaba o quería que otros vieran que pensaba. Pero sí, el recurso de escribir siempre estuvo un poquito ahí. ¿Y por qué crees que pasa que cuando un niño, un chaval, adolescente,
tiene inclinaciones poéticas, hay como este miedo, ¿no?, a que le digan que es gay, o hay como esa forma de señalarle, pero luego, sin embargo, pues los poetas hombres estáis, digamos, en una posición más favorable que nosotras. ¿Por qué sucede como eso, no? Me llama la atención esa diferencia entre cuando somos más jóvenes y luego lo que pasa cuando llegamos a ser más adultos. Yo creo que se ha perdido un poquito eso. Afortunadamente, sí. Sí. Y Yo, desafortunadamente por ejemplo, por lo otro también. Tengo pero un hermano más pequeño, bueno, tengo 2 hermanos más pequeños, y el pequeño que escribe de vez en cuando poemas aún es como algo como no, esto no lo muestro del todo, ¿no? Porque sigue habiendo esa cosa de la masculinidad con, sí, la con la sensibilidad, emoción, y el sentimiento un poco está ahí reñida, ¿no? Yo creo que quizás no se ha perdido esa parte de esa imagen de la masculinidad como algo estoico, fuerte, no puede ser sensible, ¿no? Los hombres no lloran, esa tontería que poquito a poco se va perdiendo, pero que sigue estando ahí. Pero con la poesía, para bien y para mal, se ha perdido. Yo recuerdo cuando estábamos empezando y éramos 4 gatos y demás, mis amigos no sabían que yo escribía poesía, porque era lo que no se contaba, me daba incluso pavor, decir, hostia, ¿qué van a pensar de mí, no? Después te das cuenta de que los adolescentes hoy día se ponen en la biografía de turno, de Twitter, de Instagram, sí, poesía, ver, aunque incluso aunque ni lo hagan, aunque solo la consuman. Sí. Es como que puedes incluso estar orgulloso y mostrarlo de que te gusta la poesía, ¿no? Y puede incluso molar. Entonces creo que se ha perdido un poquito esa mala fama, ¿no? Ese prejuicio contra la poesía, pero no con el género todavía. Yo creo que en ese punto la masculinidad sigue pesando a veces y cuesta mucho salirse del tipo duro que no se muestra vulnerable, ¿no? ¿Y crees que te hubiera ido peor si hubiese sido una chica? Buena pregunta. Sí, posiblemente. Por lo menos al inicio. No sé, a día de hoy creo que un poquito la barrera se está perdiendo, ¿no? Pero creo que en su momento sí. En su momento pienso en los 4 gatos que estábamos al principio y éramos todos chicos, prácticamente. Y has dicho antes esta típica frase, ¿no?, de que los chicos no lloran. ¿Qué hace llorar a Pablo? ¿Qué hace llorar a Pablo? Últimamente poco, a nivel tan real, ¿no?, de llorar. Pero sí, el mundo se va a la mierda y en ese punto sí estoy un poquito sensible o afectado por ello, ¿no? Me parece que estamos alcanzando cotas de brutalidad y de aberraciones tanto políticas como humanas que no recuerdo que pasaran antes. A lo mejor es un sentimiento recurrente esto, ¿no? Pensar que lo de ahora es peor que lo de antes, pero de verdad parece que va peor todo, ¿eh? Y da un poquito de miedo. Ha ocurrido hace poco la polémica de Ana Iris con todo esto de la familia, no sé si has estado un poco al tanto. ¿Cómo te planteas tú esto? ¿Crees realmente que estamos viviendo como en una adolescencia eterna o tú te sientes adulto en toda tu plenitud? No me siento adulto en toda mi plenitud, pero sí más adulto que adolescente quizás. Creo que esto es como la pregunta de si estás enamorado o si crees que has llegado a tu punto de autor, como si ya tienes tu figura creada, ¿no? Creo que nunca lo vas a saber. Todo es una constante evolución y puedes pensar que estás más cerca de o más lejos de, pero creo que siempre vas a pensar que es un proceso. Creo que el volverte adulto o el enamorarte o el hacerte autor es un proceso, no es un paso, no es una evolución que de repente ya no soy esto, ahora soy esto. Creo que es constante y cuando crees que sí, al año siguiente te das cuenta, guau, qué equivocado estaba, ahora sí, y no, y el siguiente será igual, ¿no? Creo que nunca se termina de dar el paso. ¿Crees que ese circo de quimeras funcionó porque eras joven o porque eras más joven que ahora, que todavía seguimos siendo jóvenes? Y que, no sé, piensas que también se nos pide otra cosa porque somos más mayores, otro tipo de poesía que a lo mejor tú ahora no estás dispuesto a hacer y en ese momento podías hacer porque digamos que eras como más el producto acorde a lo que se esperaba? Creo que Circo de Quimeras funcionó más por el tipo de público que porque yo fuera joven. Evidentemente, pues vivimos en una sociedad que el consumo del cuerpo y la imagen pues pide mucho, ¿no?
pero creo que yo estaba más acorde a esos sentimientos, ¿no? A esa imagen, a esa idea, y por eso funcionaba. Sí se sigue pidiendo que hagamos eso. De hecho, la poesía de superventas no deja de ser poesía un poco adolescente, ¿no? Como le des 4 vueltas a algo ya es difícil de entender y no nos interesa, no buscamos esto, ¿no? Claro. Se busca el pie de foto de Instagram, no se busca algo que te haga pensar o te remueva, algo más sencillo y fácil, ¿no? Entonces al final creo que el problema es que es mentira que la poesía ha tenido un boom, que es un boom adolescente y que cuando llegas a cierta edad o dejas de consumir poesía o se filtra tanto el lector que ya no te vale para seguir haciendo eso, ¿no? Yo la poesía que trato de hacer ahora o que consumo ahora ni es superventa ni creo que lo vaya a ser nunca, pero porque al final, como te decía, lo hago más por mí o por lo que quiero contar que por lo que funciona. Lo que funciona evidentemente sigue siendo el otro. ¿Y tus lectores han crecido contigo o has tenido ahí fugas? Menos de lo que me gustaría, la verdad. Sí tengo lectores que me acompañan desde el principio prácticamente, pero no tanto como me gustaría. Tuve un momento de ruptura cuando dejé la editorial, cuando me autoedité, y me llevé un chasco gordo ahí un poco, la verdad, porque recibía muchas críticas por estar en Frida. Yo cuando entré en Frida era una cosa muy distinta, pero sí es cierto, podía entender por qué eran esas críticas cuando lo dejé. Ya se lo he convertido en otra historia, ¿no? Pero vi que era, bueno, pasa con todo, vi que era mucho más fácil unirte a la crítica y decir, guau, es que este está aquí, o cómo se te ocurre estar ahí, o no pegas ahí, ¿no? Eso era constante en mis redes sociales. No sé qué haces ahí, o no pegas, o me imaginaba que eras de otra forma porque estabas ahí, ¿no? Y vi que era muy fácil entrar a esa postura, pero que después cuando quise romper con eso y publiqué el libro autoeditado, que además tiene un prólogo en el cual pues suelto toda la parafernalia y no me corto casi ni un pelo en señalar, en decir pues lo hice por esto y este fue quien hizo esto, y me metí un poco en problemas, digamos, con esa introducción del libro autoeditado. No vi la recompensa, por así decirlo, ¿no? Vi que era mucho más fácil o era más numerosa la gente que me tachaba de estar en tal sitio que la que buscaba que estuviera en otro. No vi que esa gente, que a lo mejor más público del que me gustaría admitir, era por Frida y no por mí. Siendo brutalmente honesto, quizás. Bueno, pero precisamente eso, me parece que has sido honesto y valiente y que bueno, que hay una evolución en tu carrera que además has ido como compartiendo con el público, y hay gente que se ha quedado, gente que se ha ido, pero en definitiva tu comunidad está, no sé, ha vivido esa evolución contigo, y creo que eso en un artista dice mucho, verte crecer, ver cómo dudas, ver cómo cambias de opinión, es maravilloso. Yo es lo que valoro de un autor también, ¿no? Pero me imagino que no todo el mundo se involucra tanto en una carrera ajena, ¿no? O también que está el mercado muy explotado, hay mucha gente. Entonces yo creo que en el momento en el que algo deja de interesarte lo más mínimo, hay alguien que sí lo hace, ¿no? Algo que capta tu atención y desconectas. Creo que está tan explotado todo que al final es muy fácil perder de vista a alguien que te ha podido gustar mucho en un momento, ¿no? O interesar mucho en un momento, y cuesta mantener a un público fiel ahí. Al final el lector fiel es muy complicado hoy día. ¿Y a quién admiras tú como poeta? Contemporáneo, David González. Creo que es un poeta maravilloso, es una persona muy interesante. Para mí, evidentemente, una persona interesante pues tiene sus claros oscuros y tiene su y casi necesita llevarse mal con gente. Le mandamos un saludo a David. Saludo a David. Para mí de la poesía contemporánea es de lo más interesante que hay. Y lo que te decía, ¿no? Creo que una persona que no tiene enemigos no dice nada, ¿no? Hay un proverbio, polaco, creo, ucraniano, que decía eso, que una persona vale lo que valen sus enemigos, ¿no? Suena muy violento, muy belicoso todo el tema, pero creo que la inconformidad y el decir algo va a tener retractores. Si no se enfada nadie es porque no te has molestado en decir realmente nada que valga la pena, ¿no? Quedar bien y lo políticamente correcto creo que se está cargando el mundo. A ver, es muy heavy ese comentario, pero bueno, se carga muchas veces los círculos y sobre todo la honestidad en círculos artísticos, ¿no? Es tan fácil escuchar crítica por un lado y subir la foto con el mismo tipo al día siguiente, ¿no? Entonces creo que se ha perdido un poquito esa autenticidad, es decir, pues con este sí, con este no, ese beef, ¿no? que había antes y que ya parece que no vale.
¿Y te sientes expuesto? Porque una persona que tiene tanto foco en redes, ¿cómo manejas eso? Creo que es interesante para la gente más joven. Quizás no tanto ahora, pero en su momento sí. En su momento sí es cierto que es complicado gestionar esa exposición, ¿no? Ese saber que todo lo que haces está inspeccionado con lupa, ¿no? Y darte cuenta también de la responsabilidad en cierto modo. Cada lugar con eco es un templo al final, y al final tener claro que lo que tú dices, si lo leen 50 personas en lugar de una, pues tienes una pequeña responsabilidad ahí con eso, ¿no? Y ojalá lo hubiera sabido en su momento. Creo que miro más eso ahora que no tengo tanta exposición, ¿no? Que me hubiera gustado saberlo, aprenderlo antes para poder haberle dado un uso más inteligente o más útil, sobre todo para el Clové, ya no por mí. ¿Qué te gustaría que te pasara como artista, llegados a este punto del viaje? ¿Qué me gustaría que pasara como artista? Evidentemente a nivel ego y satisfacción como artista, me encantaría de repente petarlo por algo inesperado. Tener esa pequeña... Sí, evidentemente. Esa pequeña venganza para toda esa gente que no, digamos, que me abandonó del camino por no seguir ese juego, ¿no? Por no entrar en ese círculo, por no te lleves mal con aunque no te caiga bien, finge que sí, porque te va a ir mucho mejor, te abre muchas puertas, este contacto te interesa, pero es un gilipollas, pero da igual. Sí. Poder demostrar que no hay que entrar en esa rueda para que la gente te lea, ¿no? Pasa que no conozco a nadie que lo haya hecho. Entonces, que se pueden hacer las cosas de otra forma, ¿no? Efectivamente. Sí, y que hay todo algo nuevo por hacer que no conocemos, pero que podemos llegar a ello, ¿no? Sí. ¿Te sientes más tranquilo ahora? Más tranquilo, sí. Sí, pero al final va un poco ligado también a la exposición y demás. Estoy más relajado, también le echo menos peso. Contigo mismo. Sí, evidentemente. Es duro también, porque al final estar cómodo ahora es admitir que no estaba bien como estabas antes, ¿no? Claro. Pero sí, creo que estoy y que también soy un poquito mejor persona que antes, así que estoy más cómodo ahora. Pues yo creo que eso es para darte la enhorabuena por todo este viajazo. ¿Cuántos años ya? ¿Con la poesía? Pues tengo 31 desde los 18, 13 añitos. Además 13 años ya no tanto publicar, pero sí micros abiertos y demás. Creo que hasta hace un par de años ya va siempre un micro abierto activo, tanto en Granada como en Madrid, y la verdad que agota también, ¿no? Es una tarea interesante, pero joder, ya tocaba un descanso. Pues hemos hecho unas preguntas en redes y hay gente que ha preguntado cosas, entre ellas Quique de B, ha hecho una pregunta, me ha llamado mucho la atención, ha preguntado que cómo es la vida pirata en el siglo XXI. La vida pirata en el siglo XXI, la vi antes. Pues creo que no es muy distinta como podía ser la vida pirata antes. Creo que la vida pirata al final pues es solitaria. Es estar todo el rato dándote de bruces contra un sistema del cual dependes para sobrevivir, que es la dicotomía de pirata, ¿no? Con muchos círculos, pero a la vez pocos cercanos y esperando la puñalada en cualquier momento. Creo que un poco la vida pirata sigue siendo igual, no ha cambiado. Este verso de Bárbara Butragueño que dice: me canso de pensar que me apuñalan. Es como... Sí, al final es aceptarlo incluso, ya ni te molestas en esquivarla, sabes que va a caer y tratas de tener cuidado que no sea muy, muy dolorosa, ¿no? ¿Y qué es esto del pirata? Porque hay muchos hombres en el mundo de la poesía que os gusta mucho esto del pirata o del canalla. ¿Qué pasa con eso? La imagen del canalla está un poquito ya olvidada. Creo que ya la moda Bukowski debería pasarse, si no se ha pasado. Y que evidentemente me gustaba mucho cuando empecé y toda esta época, ¿no? El malditismo y matar al padre, y ahí tiene que morir Bukowski también. Sí, ¿no? Sí, creo que ya toca. Que aún así no deja de tener textos maravillosos, pero bueno, tampoco hay que darle más bombo del que se merece, ¿no? Creo que la piratería al final ha sido interesante siempre por el sentimiento de libertad, por la imagen que representa, ¿no? Evidentemente como artista pues mola mucho abanderar, yo no me caso con nadie, voy de puerto en puerto, soy libre y soy peligroso, pero a la vez molo un montón, ¿no? Como ideología, a quien no le gusta un pirata al fin y al cabo, ¿no?
Después a ya la gente que no le guste, ¿eh? ¿Tú crees? Yo vengo de piratas, entonces, ¿qué voy a decir? Yo creo que evidentemente después muy poquita gente lleva ese tipo de vida, digo, nadie es pirata hoy en día, pero, claro, sí. pero puedes encontrar reminiscencias de esa ideología, ¿no? Muy poquita gente, le gusta más la idea del pirata a más, o sea, le gusta más la idea del pirata a la gente que realmente la gente que pueda parecer ese tipo de vida, ¿no? Pero igual que a todo el mundo le gustan los vikingos o yo qué sé, si le preguntas a quien no le gusta un samurái, hay como ideas imperecederas, ¿no? Y valores que van a molar siempre aunque no se lleven a cabo. Y creo que la piratería pues aún sigue estando un poquito de moda. Pero tienes ese puntito, ¿no? De ladrón, ¿no? De pícaro, ¿no? Sí, puede ser. Pero no deja de ser un poco una subsistencia sin entrar al trapo, ¿no? Creo que va un poco más por ahí. Lo que yo tengo lo he conseguido yo, ¿no? No me lo ha dado nadie, aunque sea en este caso por malas artes, ¿no? Pero creo que tiene su punto, ese decir, lo que yo tengo lo he conseguido yo a sangre y hierro, ¿no? Es esa satisfacción personal. Bueno, y ya por último y para terminar, me gustaría que me dijeras una pregunta para la siguiente persona que pase por aquí. ¿Qué le quitarías a la poesía? Va a ser la pregunta. Son todos poetas, ¿no? Los que son por aquí. Pues, ¿qué le quitarías a la poesía? Perfecto. Es una pregunta un poquito abstracta, pero bueno, ¿qué es lo que crees que le sobra al concepto de poesía o a lo que engloba la poesía? Vale, ¿y le dirías algo a la gente que nos está escuchando y que van a ver esta? He empezado una newsletter ahora, Estrasegando el nombre que le he puesto, y en ella un poco vuelco lo que me gusta y lo que he estudiado. Yo estudié historia y es cierto que nunca me he dedicado a nada de ello, pero eso es algo que me apasiona de siempre, ¿no? Entonces ahí estoy semanalmente volcando un poema propio, una reflexión, un texto en prosa y una curiosidad histórica. Son tonterillas, pero a mí me encantó cuando lo estudié en su momento y creo que pueden ser interesantes para todo el mundo. Y viendo que ya no se consumen los blogs ni nada por el estilo, pues estoy buscando la forma de llegar a más gente y de seguir ganando un poquito el interés del lector, ¿no? Y a ver qué tal. Llevo 8 nada más, así que ilusionado, contento y bueno, a seguir. Y también sigues con tu proyecto de recitar poemas de otros autores en el teatro. Sí, efectivamente. Sigo con poesía teatrera, que es como lo titulé. Son pequeños vídeos de 30 segundos en los que cojo poemas clásicos y no tan clásicos, de otros autores siempre, y trato de recitarlos lo más teatralizados que me salen o que me apetece hacerlos. Y como tengo la suerte de trabajar en un teatro, pues aprovecho ese espacio y lo hago ahí. Yo soy muy de leer poemas de otros, la verdad. Creo que es algo que se está perdiendo y me gusta. Yo te he visto y siempre estás me gusta mucho. ¿Y sigues con tu micro de los lunes? Bueno, no, el micro lo dejé ya. Vale. Estoy haciendo el ciclo mensual en Abonavida. Estuvimos juntos. Sí. Esto empezó como un recital que se quedó huérfano de bar y Abonavida nos acogió. Y a raíz de eso evolucionó en coger gente con la que yo tenía una cierta sinergia, que me apetecía compartir el escenario y hacer estos recitales, ¿no? Quiero continuarlo, pero darle una vuelta de tuerca y juntar a gente que no se conozca tanto entre ellos, pero que yo vea esa sinergia desde fuera. Quiero salirme yo un poco de la escena también. Perfecto, pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti. Y un saludo a la gente que nos sigue. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal.